En 1972, el astronauta del Apolo 16, Charles Duke, se convirtió en la 10ª persona en caminar sobre la Luna. Permaneció allí durante 71 horas. Recorrió la superficie en 3 caminatas lunares y regresó con cerca de 96 kilogramos de rocas lunares. Oficialmente, la misión fue un éxito total, cumpliendo todos sus objetivos, desde el mapeo de las tierras altas hasta la instalación de experimentos científicos. Pero años después, en distintas entrevistas, Duke compartió algo mucho más extraño. Describió la experiencia no solo como un logro científico, sino como una vivencia que cambió su forma de ver la Tierra, a la humanidad y al universo. Entonces, si el programa Apolo fue tan exitoso, ¿por qué dejamos de regresar de manera tan repentina? ¿Y qué fue exactamente lo que Duke vio allá arriba que ha permanecido en silencio desde entonces? Vamos a descubrirlo. Apolo 16. Despegó el 16 de abril de 1972, con 3 astronautas a bordo, el comandante de la misión, John Young, el piloto del módulo de mando, Ken Mattingly, y el piloto del módulo lunar, Charles Duke. Su destino eran las tierras altas de Descartes, una zona que los científicos creían de origen volcánico, aunque la misión demostró después que el terreno estaba formado principalmente por restos de grandes impactos, conocidos como brechas. La misión mantuvo un enfoque científico muy exigente. La tripulación instaló el paquete de experimentos de superficie lunar Apolo para estudiar sismos lunares, el viento solar y los rayos cósmicos. También recolectaron alrededor de 96 kilogramos de muestras de rocas en una región de tierras altas que no había sido explorada antes. Probaron el vehículo lunar en un terreno más irregular que en misiones previas y realizaron numerosas fotografías tanto en órbita como en la superficie. Young y Duke aterrizaron el módulo lunar Orion el 21 de abril y llevaron a cabo 3 actividades extravehiculares durante los 3 días siguientes. La primera duró 7 horas con 11 minutos, la segunda 7 horas con 23 minutos y la tercera 5 horas con 40 minutos. En total, ambos pasaron más de 20 horas en la superficie lunar, recorriendo cerca de 7 kilómetros con el vehículo mientras recogían muestras en distintos puntos de las tierras altas. Durante toda la misión, las operaciones fueron supervisadas desde el control en Houston, aunque el resultado fue un éxito científico. También hubo varios problemas técnicos. Poco después de separarse en órbita lunar, una falla en el sistema de orientación del motor principal del módulo de servicio generó la posibilidad de cancelar el descenso. Además, se perdió un experimento de flujo de calor cuando John Young tropezó accidentalmente y rompió un cable del sensor. Más tarde, Charles Duke recordó estos momentos de tensión, incluyendo una caída durante un intento de salto en la Luna, señalando que la misión implicó más riesgos de los que suelen mostrar los resúmenes históricos breves. Sin embargo, aunque Apolo 16 fue registrada oficialmente como una expedición científica cuidadosamente planificada, Duke insinuó más tarde que durante una de sus exploraciones en la superficie, ocurrió algo que no encajaba del todo con los informes formales de la misión. Durante la segunda actividad extravehicular, aproximadamente 5 horas después de comenzar su recorrido por las llanuras de Cayley, Duke y Young vivieron situaciones que él describió posteriormente como inesperadas e inquietantes, lo que comenzó como un trabajo científico rutinario. Según su relato, se transformó en algo mucho más extraño. En entrevistas posteriores, Duke recordó varias anomalías que ambos experimentaron en la superficie lunar. Eventos que, asegura, nunca aparecieron en los reportes oficiales ni en los registros públicos. La primera anomalía estaba relacionada con la luz, debido a que la Luna no tiene atmósfera. La luz del Sol debería verse completamente blanca y directa, mientras que las sombras deberían ser totalmente negras por la ausencia de dispersión. Esto era, en general, lo que Duke esperaba y observó durante la mayor parte de la misión. Sin embargo, mientras trabajaba en una zona específica durante la segunda actividad extravehicular, afirmó que la luz cambió de forma notable. En lugar de ese blanco intenso, percibió ligeros tonos de color, como azules y verdes suaves, que no parecían tener un origen claro. Al comentarlo con Young, este confirmó haber notado el mismo efecto. Informaron a control en Houston,
pero no recibieron explicación y se les indicó continuar con sus tareas programadas. La segunda anomalía tuvo que ver con el sonido. En el vacío, el sonido no puede propagarse a través del aire, por lo que los astronautas solo deberían escuchar comunicaciones por radio o vibraciones transmitidas por sus trajes o equipos. Aún así, Duke declaró después, es que en esa misma zona donde apareció la iluminación extraña. Tanto él como Young percibieron sonidos dentro de sus cascos. No eran voces ni señales reconocibles, sino tonos armónicos, casi musicales, que parecían resonar dentro de sus trajes, pese al vacío que los rodeaba. Cuando informaron este fenómeno a Houston, nuevamente no hubo explicación, y se les pidió continuar con la misión. Una tercera anomalía fue más subjetiva, la sensación de que el tiempo se comportaba de manera extraña. Duke describió momentos durante la segunda actividad extravehicular en los que el paso del tiempo parecía distorsionado. Algunos instantes parecían transcurrir casi de inmediato, mientras que tareas que deberían haber tomado solo unos minutos parecían alargarse mucho más. Sin embargo, al revisar los relojes de la misión, el tiempo registrado coincidía con lo esperado. La diferencia existía únicamente en su percepción. Finalmente, Duke recordó una persistente sensación de estar siendo observado. Describió la impresión de que algo invisible era consciente de su presencia y seguía sus movimientos. No se trataba de una amenaza directa, pero sí de una sensación lo bastante intensa como para quedarse en su mente. Como piloto de pruebas con entrenamiento militar, acostumbrado a mantener la concentración bajo presión, Duke señaló que normalmente ignoraba este tipo de distracciones, pero en este caso le resultó difícil hacerlo. Según los relatos posteriores de Duke, todas estas anomalías ocurrieron en la misma área general durante la segunda actividad extravehicular. Fue en ese lugar, afirmó, donde él y Young estuvieron a punto de enfrentar un descubrimiento que, desde su perspectiva, cambiaría por completo la naturaleza de la misión. El relato de Duke sobre este hallazgo se ha mantenido prácticamente igual a lo largo de varias entrevistas. Durante la segunda actividad extravehicular, mientras conducían el vehículo lunar a través de las llanuras de Cayley, rumbo a un punto de muestreo geológico, observó algo inusual en el horizonte. La forma llamó su atención de inmediato. A diferencia del paisaje lunar, lleno de cráteres, rocas dispersas y terreno irregular formado por miles de millones de años de impactos, esta figura mostraba líneas rectas, bordes definidos y ángulos claros. La geología natural rara vez crea formas tan regulares. Duke se lo señaló a Young, quien confirmó que veía lo mismo. Intrigados, decidieron desviarse de la ruta planeada y avanzaron con el rover unos 200 metros para examinarlo más de cerca. Al acercarse, la estructura resultó aún más difícil de explicar como algo natural. Duke la describió como una especie de muro o base de aproximadamente 100 metros de longitud, formada por grandes bloques dispuestos en un patrón que parecía intencional. Gran parte de la estructura parecía estar parcialmente enterrada, con solo las secciones superiores visibles sobre el regolito lunar, lo que sugería que podría haber una porción mayor oculta bajo la superficie. Los bloques se veían más oscuros que las rocas cercanas y tenían una textura más uniforme. Lo más llamativo era su forma: bordes bien definidos, esquinas marcadas y superficies planas que difícilmente se formarían por erosión o impactos de meteoritos. Algunas partes incluso parecían encajar entre sí, con cierta precisión, aunque el paso del tiempo y los impactos habían dañado varias secciones. Para Duke y Young, aquella formación se asemejaba más a algo construido que a una simple formación natural. Una estructura organizada en la Luna que no encajaba con lo que se esperaba desde el punto de vista geológico. Pero lo más perturbador no fue lo que observaron en la superficie lunar, sino la manera en que reaccionó el control de misión cuando lo comunicaron. Duke y Young se acercaron a la estructura, la analizaron visualmente desde una distancia aproximada de 50 metros y enviaron a Houston una descripción detallada de lo que tenían frente a ellos. También pidieron autorización para aproximarse más y tomar fotografías adicionales. Según el recuerdo posterior de Duke, en ese momento ocurrió algo extraño. Houston guardó silencio. La pausa pareció durar varios minutos, aunque más tarde Duke reconoció que la tensión del momento pudo haber alterado su percepción del tiempo. Cuando finalmente llegó la respuesta, comentó que la voz no sonaba como la del Capcom habitual con el que habían estado hablando.
sino más bien como la de un responsable de mayor rango, que hablaba con cuidado y precisión. La respuesta, tal como Duke la describió después, fue breve. Debían continuar con las actividades previstas de la EVA, no acercarse más a la estructura y, si era posible, fotografiarla solo desde su posición actual, antes de dirigirse al punto de muestreo asignado. Duke señaló que no hubo una discusión detallada sobre el objeto, ni una reacción evidente por parte del control de misión. Duke y Young obedecieron las instrucciones. Como pilotos militares y astronautas entrenados, siguieron con sus tareas asignadas. Tomaron imágenes de la formación desde donde se encontraban, y luego condujeron el rover hasta el lugar programado para recolectar muestras. En entrevistas posteriores, Duke comentó que la calma en la respuesta de Houston le dio la impresión de que la situación se estaba manejando con precaución. Sin embargo, estas interpretaciones forman parte de su punto de vista personal y no de conclusiones históricas confirmadas. Según Duke, él y John Young tomaron numerosas fotografías de la estructura desde distintos ángulos durante el breve tiempo en que la observaron. Esas imágenes, en su opinión, habrían servido como evidencia útil para analizar después la forma, los materiales y otros detalles de la formación. Sin embargo, Duke afirmó más tarde que, al regresar a la Tierra y revisar las fotografías de la misión tras las sesiones de evaluación, las imágenes específicas que recordaba no aparecían en el archivo oficial. Cuando preguntó por ellas, dijo que le explicaron que estaban siendo retenidas para análisis técnicos o que podrían haber existido problemas durante el proceso de revelado. También recuerda que le aseguraron que las fotos se harían públicas después de la revisión, pero asegura que nunca llegaron a aparecer. En entrevistas realizadas muchos años después de la misión, Duke comentó que no ha encontrado esas fotografías en las colecciones públicas de imágenes de Apollo 16, ni en archivos utilizados por investigadores e historiadores. Por esta razón, considera que las imágenes pudieron haber sido retiradas, retenidas o incluso perdidas durante el proceso de archivo. Con el paso del tiempo, Duke mencionó haber escuchado distintas explicaciones, como posibles fallos técnicos en el procesamiento, clasificaciones relacionadas con tecnología de reconocimiento o simples errores en el archivo. Desde su punto de vista, estos cambios en las versiones aumentaron sus dudas sobre lo que realmente ocurrió con esas imágenes. Para Duke, la ausencia de esas fotografías es una parte clave de la historia. Sin ellas, su testimonio queda como un recuerdo personal y no como una prueba documentada. Ha señalado que recuerda claramente haber tomado esas fotos e incluso haberlas visto en revisiones iniciales de la misión, pero que no ha vuelto a encontrarlas en las décadas posteriores. Cuando Duke observó la estructura desde el rover, hubo un detalle que le llamó profundamente la atención, y que aún hoy le resulta inquietante la antigüedad aparente. Los bloques mostraban señales de desgaste mucho más avanzadas de lo que se esperaría en algo construido dentro del periodo de la historia humana. La superficie de la Luna está expuesta constantemente a micrometeoritos, radiación solar y cambios extremos de temperatura, lo que provoca un proceso de desgaste muy lento. Las rocas que permanecen en la superficie desarrollan una textura característica a lo largo de millones de años. Los bloques que Duke describió presentaban ese tipo de desgaste profundo, lo que sugería que habían estado expuestos durante escalas de tiempo geológicas, no miles de años, sino millones o incluso cientos de millones de años. Si esas estructuras fueran realmente tan antiguas, existirían desde mucho antes de cualquier civilización humana. Serían anteriores incluso a la aparición del Homo sapiens como especie. Habrían existido antes de toda la línea evolutiva que llevó a los seres humanos. Estarían situadas en una época en la que la Tierra estaba habitada por dinosaurios, o incluso antes, cuando la vida era principalmente unicelular. Las implicaciones de esto son enormes. Podría significar que alguna forma de inteligencia existió en nuestro sistema solar, mucho antes de la aparición de los humanos, o que una inteligencia de otro origen visitó la Luna en un pasado muy lejano, o incluso que nuestra comprensión de la geología lunar y de la historia humana no es completamente correcta. Duke no afirma saber cuál de estas posibilidades es la verdadera. Lo que sostiene es que las estructuras parecían antiguas, marcadas por procesos que requieren enormes periodos de tiempo, y que esta observación plantea preguntas que, según él, no han sido abordadas públicamente por la NASA.
Charles Duke no es el único astronauta del programa Apolo, cuyos comentarios posteriores han generado debates sobre posibles observaciones inusuales durante estas misiones. Buzz Aldrin, la segunda persona en caminar sobre la Luna en Apolo 11, ha mencionado en entrevistas que durante el viaje observaron objetos que en un principio no pudieron identificar con claridad. Con el tiempo, Aldrin explicó que probablemente se trataba de reflejos o partes de la propia nave, aunque algunas de sus declaraciones fueron interpretadas de otras formas, dando lugar a más especulación. Edgar Mitchell, quien caminó sobre la Luna en Apolo 14, se mostró con los años cada vez más abierto sobre su creencia personal de que los gobiernos podrían tener información sobre contactos extraterrestres que no ha sido completamente revelada al público. Mitchell nunca afirmó haber visto este tipo de evidencia directamente en la Luna, pero sí expresó interés en el fenómeno de objetos aéreos no identificados y en la posibilidad de inteligencia no humana. Al Worden, piloto del módulo de mando en Apolo 15, también realizó comentarios en entrevistas sobre la posibilidad de vida inteligente en otras partes del universo. Algunas de sus ideas exploraban conceptos más especulativos sobre el origen de la humanidad y la existencia de civilizaciones avanzadas fuera de la Tierra. Estas opiniones fueron consideradas en general como puntos de vista personales y no como posturas oficiales de la NASA. Desde la perspectiva de Duke, este tipo de declaraciones forma parte de una conversación más amplia sobre si los astronautas pudieron haber vivido experiencias o visto cosas que, con el tiempo, fueron interpretadas de distintas maneras. Quienes apoyan su relato suelen considerar su historia sobre una posible estructura en la Luna como parte de este contexto, mientras que otros la ven como un ejemplo de cómo los recuerdos, las interpretaciones y las especulaciones pueden cambiar con el paso del tiempo. En medio de este contexto de reflexiones y especulaciones entre astronautas, la historia de Charles Duke destaca no solo por lo que afirma haber vivido, sino también por la sólida trayectoria que hace que sus palabras sean observadas con mayor atención. Duke no suele ser visto como alguien inclinado a teorías conspirativas, ni como una persona propensa a exagerar. Es conocido principalmente por su participación en el programa Apolo y por su extensa carrera en la aviación y la exploración espacial. Nacido en 1935, se graduó en la Academia Naval de los Estados Unidos y más tarde se convirtió en piloto de combate de la Fuerza Aérea y piloto de pruebas, antes de ser seleccionado como astronauta de la NASA en 1966. Al igual que otros astronautas de la era Apolo, Duke pasó por un entrenamiento extremadamente exigente y fue elegido por su capacidad técnica, disciplina y habilidad para actuar bajo presión. Los astronautas eran preparados para observar con precisión y reportar lo que experimentaban durante las misiones, lo que explica por qué sus recuerdos suelen generar tanto interés. El papel de Duke en el programa Apolo no se limitó a su misión en la Luna. También fue el comunicador de cápsula, conocido como Capcom, durante Apolo 11, lo que significa que su voz fue la que Neil Armstrong y Buzz Aldrin escucharon desde el control de misión durante el primer alunizaje. Cuando Armstrong anunció que el módulo había aterrizado, fue Duke quien respondió confirmando la recepción del mensaje desde la Tierra. Más tarde, Duke caminó sobre la superficie lunar durante Apolo 16, una de las últimas misiones del programa. En entrevistas realizadas muchos años después, ha reflexionado sobre sus experiencias y ha compartido sus interpretaciones personales de lo que observó durante su tiempo en la Luna y en su órbita, debido a su formación y a su papel dentro del programa Apolo. Los comentarios de Duke suelen llamar la atención de quienes buscan interpretaciones alternativas de la historia de la exploración lunar. Sin embargo, sus declaraciones se presentan generalmente como recuerdos y opiniones personales, y no como conclusiones históricas confirmadas. Y es precisamente por esa credibilidad que las reflexiones posteriores de Duke llevan a una pregunta aún mayor: si alguien con su experiencia cree que pudo haberse encontrado algo fuera de lo común, ¿por qué la humanidad dejó de regresar a la Luna de manera tan repentina? En entrevistas y conversaciones sobre este tema, Duke ha compartido su propia interpretación. Ha planteado la posibilidad de que un descubrimiento de esa magnitud podría generar preguntas complejas, como quién habría construido esas estructuras, cuánto tiempo podrían haber existido, y qué significado tendrían para la comprensión del universo. Desde su punto de vista,
Cuestiones así podrían poner en duda ideas científicas, históricas o culturales que se han mantenido durante mucho tiempo. Según la perspectiva de Duke, es posible que quienes tomaban decisiones en esa época prefirieran mantener el enfoque en los objetivos oficiales del programa Apolo, que estaban relacionados con la competencia de la Guerra Fría y los avances tecnológicos. El programa terminó por razones ampliamente conocidas, como los altos costos, los cambios en las prioridades políticas y la disminución del interés público. Sin embargo, Duke ha sugerido que también pudieron existir otros factores que influyeran en la forma en que se manejó cierta información o descubrimientos. Es importante señalar que estas ideas reflejan la interpretación personal de Duke y no conclusiones históricas confirmadas. Los historiadores y las agencias espaciales suelen explicar el final del programa Apolo por factores económicos y políticos de principios de la década de 1970. Aún así, la perspectiva de Duke sigue generando interés entre quienes buscan interpretaciones alternativas sobre esa etapa, y las preguntas que algunos consideran que aún no tienen respuesta sobre los primeros viajes de la humanidad a la Luna. Charles Duke, ahora en sus 80 y tantos años, reflexiona sobre una carrera que lo colocó entre las pocas personas que han caminado sobre la Luna, retirado desde hace mucho tiempo del servicio activo. Ocasionalmente habla sobre sus experiencias en el programa Apolo y las impresiones duraderas que esas misiones dejaron en él. En algunas entrevistas, Duke ha sugerido que podrían existir aspectos de la era Apolo que, en su opinión, no fueron completamente explorados o discutidos en su momento. Según sus recuerdos, sentía que ciertas observaciones de las misiones merecían una investigación más profunda. Aunque reconoce que la documentación y las pruebas relacionadas con esas afirmaciones no han sido confirmadas públicamente, sus comentarios suelen generar preguntas más amplias sobre la exploración lunar. Por ejemplo, ¿por qué las misiones humanas a la Luna se detuvieron después de principios de la década de 1970? A pesar de los avances tecnológicos desde entonces, ¿por qué los programas espaciales posteriores se enfocaron más en misiones robóticas, proyectos orbitales y destinos como Marte? Los historiadores del espacio generalmente explican el final del programa Apolo por una combinación de factores, incluidos los límites presupuestarios, los cambios en las prioridades políticas y la disminución del interés público tras los logros iniciales de los alunizajes. Desde entonces, las agencias espaciales han invertido significativamente en otros proyectos como estaciones espaciales, telescopios para exploración profunda y exploración robótica de planetas. Las reflexiones personales de Duke ofrecen una perspectiva diferente de ese periodo histórico. Ha sugerido que algunos descubrimientos u observaciones de las misiones Apolo podrían haber planteado preguntas que no se investigaron más en su momento. Sin embargo, estas ideas permanecen como interpretaciones personales y no como conclusiones históricas confirmadas. Hoy en día, los debates sobre el regreso de humanos a la Luna han resurgido con nuevos programas destinados a futuras exploraciones lunares. A medida que se desarrollan estas misiones, el interés en la historia del programa Apolo y en los recuerdos y opiniones de los astronautas que participaron continúa creciendo. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.